Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Solas. Hoy tenemos una entrevista muy especial con un ser muy especial. Se llama Javier Vigo Leguizamón. Encantadora persona, hablamos de todo. Vale la pena quedarse despierto para ver esta entrevista. Javier, bienvenido, muchísimas gracias por su tiempo. Y quiero que me cuente un poco qué es Pilaí, para los que por ahí no sabemos nada. Hay gente obviamente que conoce perfectamente que estamos hablando. Bueno, gracias por invitarme. Y Pilaí, yo diría, si tuviera que resumirla, es una empresa que asumió el desafío de pensar creativamente. Creativamente. Sí, e imaginar que podía haber una manera distinta de hacer las cosas con el fin de colaborar en la construcción de un mundo más justo. ¿Qué quiero decir? Menuda cosa. Claro, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros trabajamos en el rubro de la construcción. Venimos haciéndolo desde el año 76 en adelante. Pero hemos trabajado sobre la base de proponer alternativas tradicionales, consorcios tradicionales, gente que se reunía para construir un edificio en un determinado periodo de tiempo de 4 años. Sí. Y ese modelo de negocios en un determinado momento entró en crisis porque la gente tenía muchas barreras cuando le hacían una oferta semejante. La primera barrera era el plazo, que era muy corto, 4 años. 4 años. La segunda barrera era el grupo, era muy débil, eran 40 personas, 10 dejaban de pagar, los otros 30 no querían seguir pagando. Claro. La tercera barrera eran las cuotas, que eran muy altas, y la cuarta barrera eran los anticipos. Pero nosotros en el año 85 imaginamos que podía haber una manera distinta. Y dijimos, no hablemos de 40 personas, hablemos de 1000 personas. No hablemos de 4 años, hablemos de 20 años. Tratemos de, eliminemos los anticipos, eliminemos el interés. Y convoquemos a la gente a ahorrar en ladrillos, con distintos objetivos de la vida. Nos dijeron que estábamos locos. Claro, en esa época supongo que... Claro, bueno, en este momento, después de haber pasado por todas las vicisitudes económicas que pasó el país, ¿no es cierto?, de haber enfrentado hiperinflaciones, etcétera, ese antiguo producto está construyendo simultáneamente 42 edificios en el tiempo que estamos viviendo en la ciudad de Santa Fe, Rosario, Córdoba y Paraná. Y acaba de transformarse a partir del 2012 y con la aprobación a comienzos de este año en un fideicomiso financiero y cuenta con 27.000 inversores. Digamos, con el tiempo comprendí que la clave del pensamiento creativo es desafiar los patrones establecidos, no tener miedos de cometer errores. Y Edward de Bono, el creador del pensamiento lateral, dice que ser creativo es ser loco de una manera controlada. A veces hay que animarse a dar ese paso. Nada de esto que te he contado, Adrián, no hubiera sido posible sin la confianza de la gente. Claro. La solidaridad del producto está que convoca a distintos tipos de inversores. Está aquel que está buscando una alternativa para dejar de alquilar, pero muchos lo compran con la intención de complementar la educación de sus hijos con un capital. Claro. Y otros para invertir con seguridad. Desde mi punto de vista personal, lo más lindo del producto es que el 50% de los departamentos que construimos se adjudican por puntos. ¿Por puntos? Por puntos que premian la presentación de amigos, el nacimiento de los hijos y fundamentalmente el estudio. Por cada materia que el alumno va aprobando en la universidad va sumando puntos para licitar. ¡Ay, qué fantástico! Claro, y uno puede tener una persona que no tenga nada, que esté becado en la universidad, que sea una persona muy humilde, y con el fruto de su estudio y de su esfuerzo puede formarse un capital, licitar con eso y llegar a su departamento. Después va a pagar las cuotas, pero llegó lícito con los puntos de su carrera. Pero es fantástico. ¿Cómo se les ocurrió eso? Bueno, lo fuimos generando a lo largo del tiempo, siempre pensando en alternativas diversas y con la idea de contribuir. Porque si uno lo pensara desde el punto de vista exclusivamente económico, a nosotros nos conviene que la gente licite con dinero, no con puntos. Claro. Pero no estaríamos contribuyendo a un mundo más justo, un mundo más solidario, y allanando dificultades a quienes lo tienen.
De la conjunción de todo eso puede explicarse lo que es Pilaí. Pero ahora, qué increíble, porque yo digo, ¿cómo hago, por ejemplo, yo, si quisiera acercarme a Pilaí? ¿Hay algún requisito, más allá de dónde saco los puntos, más allá de si yo no estoy estudiando? No, el sistema es libre en ese sentido para que pueda ingresar distintos tipos de inversores. En eso no hay dificultades. Sí. Lo único que se busca, se cumplen con las reglas previstas que en materia de lavado de dinero, el origen de los fondos tiene que ser lícito. Bueno, obvio. Eso ocurre hoy en cualquier clase Esa es la presentación que hay que tener para inversión. Pero no hay requisitos, no hay una manifestación de bienes en el sentido de que hay que cumplir un determinado nivel de exigencias, ¿no es cierto? Claro. Es bastante amplio, sin perjuicio que siempre tiene que estar claro la licitud de los fondos. La gente comienza pagando una cuota y ahorra hasta cuando desee. Porque la propuesta es ahorrar en ladrillos, proteger tu capital en ladrillos, y el día que recibas el capital que está representado en un inmueble, que nosotros construimos departamentos de 1 y 2 dormitorios, con ese capital hacer lo que vos desees. Claro. ¿No es cierto? Bueno, en este momento, con la transformación en fideicomiso financiero, también se abre un canal muy interesante porque nos permite llegar a los inversores institucionales, tipo compañías de seguros, etcétera, que también pueden encontrarlo como un canal de inversión, porque las compañías de seguros tienen obligación de invertir una parte del capital que manejan en activos. Y el inmueble a lo largo de todas estas décadas ha demostrado ser el mejor refugio. Claro. Disculpe que no es ignorancia, sino que supongo que hay gente que por ahí del otro lado puede no saber qué es un fideicomiso. Bueno, un fideicomiso... seguramente va a explicar mejor. Sí. La figura del fideicomiso en realidad viene desde los romanos. Pero era una figura que estaba poco utilizada en Argentina. Sí. En la década del 90 comenzó a tener auge. La figura de fideicomiso es un contrato, en virtud del cual una persona, es decir, le transfiere en propiedad fiduciaria a un administrador fiduciario, un capital en este caso puntual, dándole un mandato para que ese capital lo invierta con un determinado fin, en este caso puntual nuestro, la construcción de inmuebles. Claro. Para que al cumplimiento de una determinada condición, que en nuestro caso es el pago de una determinada cantidad de cuotas, le adjudique ese departamento a esa persona o a un tercero que él puede elegir. Pero la ventaja del fideicomiso es que se forma un patrimonio independiente del administrador, que nadie lo puede tocar. Claro. Es la mayor garantía, ¿no es cierto?, de los distintos tipos de contratos que se pueden hacer en materia de inversión. El fideicomiso es uno de los más seguros. Además, este fideicomiso financiero tiene sus calificaciones de riesgo, es decir, tiene auditorías, tiene controles, ¿no es cierto? Bueno, hay una serie de cosas que también ayudan al mantenimiento y a la seguridad de la inversión. Claro. ¿Usted se acuerda que hace muchos años, yo me acuerdo siempre, por ejemplo, papá nos decía, es muy importante lo que usted decía, ahorrar en ladrillos, hay que tener la casa? Y hoy en día es como que ese concepto hay que volver a reflotarlo, porque la gente es como que tiene miedo de invertir. Sí, a ver, después del corralito financiero, a mí me tocó como abogado en aquel entonces trabajar bastante en el tema de los amparos por el corralito. Y pude palpar muy de cerca, hice un estudio de mercado de la angustia que tenía la gente. Ay, sí, es decir, cuando iba a intentar recuperar su dinero. Sí. Yo recuerdo que íbamos con mandamientos, etcétera, terminaban, después de 1000 peripecias lográbamos recuperarle el dinero. La pregunta siguiente de la gente es: ¿y ahora qué hago? ¿Dónde pongo la plata? Qué mal la pasamos. Exacto. Sí. A partir de ese momento se dio un fenómeno de que la construcción en general, más allá de Pilaí, en grueso, es decir, tuvo un auge espectacular. Sí. Nunca los bancos recuperaron el nivel de monetización que tenían antes del 2001. Okay. Y hoy el inmueble sigue siendo el activo elegido. Porque, a ver, cuando hay una crisis, la gente tiene que pensar primeramente qué actitud tener ante la crisis. Ay, enséñeme, por favor. Bueno, Adriana, ante la crisis uno puede tener dos actitudes. Sí. Una, la pasiva, el que se sienta en la puerta de su casa a esperar que pase la crisis. Y que mal me va y quejarse. Adriana, la crisis no pasa nunca, lo que pasa es la vida, pero sí, la crisis no pasa. Entonces, lo que uno tiene que pensar es en una actitud activa ante la crisis. Una actitud activa es: mis deseos yo los tengo que satisfacer, puedo tener una necesidad de vivienda, de invertir, etcétera, etcétera, y no puedo quedarme estancado o congelado. Claro. Pero tengo que encontrar una inversión segura, de fácil control,
y de fácil salida. Fácil control, eso es fundamental también. Bueno, las tres cosas en nuestro caso, en el caso de Pilaí, se dan. Es segura por lo que hablábamos del fideicomiso. Es de fácil control porque la gente ve en la ciudad cómo se van levantando los edificios de una manera muy rápida. Y de fácil salida porque la idea central de nuestro producto es la libertad. Uno ahorra hasta cuando quiere. Si tiene una dificultad, se desliga por una mera renuncia, vende su contrato a valor de mercado y nadie le reclama el saldo. Y no hay que pagar nada. No, uno ahorra hasta cuando quiere. Esa idea de libertad es, yo diría, uno de los atributos esenciales del producto y que explican su éxito. Claro, es fantástico, realmente. Eso también es una... Yo creo que a la gente joven habría que explicarle bien el concepto, ¿no es cierto? Bueno, tenemos muchos de ellos. Nosotros a los padres le decimos, haga una alianza con su hijo. Usted páguele la cuota y él que se esfuerce y sume puntos por los estudios. Porque puede haber padres que tengan un capital muy grande, sí, pero pueden tener un problema que su hijo no estudie. Claro. Y esta es una manera de proponer. De incentivarlos. Hagamos una alianza. Está buenísimo. ¿Qué chico no quiere tener su propia casa? Exacto, y la cultura del esfuerzo. Y también los hijos, más de una vez, hemos querido en su momento encontrar una manera de devolverle a nuestros padres todo lo bueno que hicieron por nosotros. Buenísima idea. Esa es la filosofía. Gracias por explicarlo también. Muchísimas gracias. De nada. Javier, un tema tan interesante como el que estábamos hablando, que se conozca tan poco en realidad, que se conozca nacionalmente. ¿Usted por qué cree que no tiene la difusión que merece cuando es una cosa tan interesante? Y le da tantas posibilidades a la gente, ¿no? Claro, en realidad nosotros nos hemos centrado en la región centro del país. Pilaí siempre tuvo una política de pequeños pasos prudentes de irse consolidando. Ahora sí, dentro de la estrategia de Pilaí, tenemos pensado, una vez que la Comisión Nacional de Valores nos apruebe el fideicomiso para Rosario y el fideicomiso para Córdoba, estamos pensando en llevar el producto a Buenos Aires. Eso sería fantástico. Claro, y allí estamos pensando en una alternativa dedicada a los porteños, construyéndole, por un lado, en zonas cercanas, donde están los grandes desarrollos, pero paralelamente estamos imaginando una alternativa que nos permita nacionalizar el producto y poderlo ofrecer en todo el país para que la gente encuentre una manera de tener su departamento en Buenos Aires. No puedo ir mucho más lejos de lo que cuento, pero estamos trabajando en eso como un proyecto a mediano plazo. Y bueno, nos encantaría poder difundir todos estos valores en los cuales creemos y poder proponer una alternativa, porque a ver, una de las cosas maravillosas del producto es que integra distintos sectores de la sociedad. Claro. Lo tremendo de estos últimos años es que a lo mejor ha habido crecimiento, y una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. Cuando hay desarrollo es cuando todos los sectores de la sociedad crecen integrándose. En una pequeñísima escala nuestro producto propone integrar desde aquel que tiene mucho dinero y a lo mejor invierte y compra varios contratos, como aquel que no tiene, que está alquilando. Pero entonces, unir el esfuerzo de todos, no tiene necesidad inmediata del departamento, pero este otro que estaba alquilando sí. Con el esfuerzo de todos, sumando, allanando caminos, se logra llegar, todos logran su objetivo. Sí, es verdad. Y además es sumamente interesante, por lo que yo le decía recién, para los jóvenes, como un incentivo para estudiar, para recuperar los valores que están absolutamente perdidos, ¿no? Es muy feo estar en el 2014, está diciéndolo, todo el tiempo anterior fue mejor, porque de hecho hay cosas que no fueron buenas, todos hemos ido creciendo, pero creo que hay valores fundamentales que se han perdido y habría que reeducar a los jóvenes, ¿no? Totalmente, la tendencia del momento es que todo es relativo. Sí. Eso no es verdad. Si a medida que los años van pasando, cada vez uno descubre más que lo permanente, que la familia, que los hijos, es decir, que el estudio, que el esfuerzo, es lo que permanece. No es cierto que todo da igual. No, claro que no. No es cierto. No. Es decir, esa tendencia de que no hay valores absolutos, bueno, yo no la comparto. No, claro que no. No la comparto. Y creo que es necesario el ejemplo, el esfuerzo, el sacrificio, el mérito. Tampoco tiene sentido nivelar hacia abajo. Es decir, el concepto de la excelencia, pero en el buen sentido.
digamos, que era la excelencia, por ejemplo, de los jesuitas que tienen una larga tradición en Santa Fe, hablaban del magis, que es la excelencia. Claro. Pero se puede, la excelencia la puede tener una persona humilde como una persona de mayores recursos. La excelencia está en rendir de acuerdo a los talentos, sí, pero no esconderlos. Claro. Digamos, nuestra filosofía es, bueno, esos talentos que tenés, hacerlos rendir. Claro. Y sumar puntos, es decir, una alianza con tu padre y avanzar. Claro. Si no los escondas, pues no lo podés enterrar. Claro. Y si ni des uno, da 10 por uno. Esforzarte, vale la pena. Claro. ¿Cómo era su educación? Evidentemente, obviamente hay cosas que se maman de chiquito, ¿no? ¿Cómo fue la educación que le dieron sus padres? ¿Muy estricta? ¿Inculcándole valores profundos? Sí, a ver, fue una educación... yo tenía con mi madre una gran cordialidad, ella era una mujer muy moderna en su pensamiento, era muy amplia, y papá era más reservado, pero también con ambos teníamos un trato muy lindo. Mi padre me inculcó el tesón, es decir, el tesón, y él tenía una frase muy linda que decía, cuando uno quiere, tiene que poder, porque después uno quiere y ya no puede. Verdad. Y con esa frase, más de una vez, ante cada duda, papá, ¿te parece que haga esta inversión? ¿Te parece que lance este producto? Cuando uno quiere, tiene que poder. Claro, esta es buenísimo. Bueno, y mamá, me inculcó mucho los valores de la fe y la alegría, la solidaridad. Qué bueno es eso. Y desde chiquito ya, al haber mamado eso, es lo que quiere transmitir, seguramente. En una medida sí, sino únicamente yo, también mis socios. Todos hemos compartido esa filosofía, ¿no es cierto? ¿Y cómo nació? De casualidad, ¿sí? De casualidad, porque a ver, yo vengo de una familia de abogados y de escribanos. Es decir, mi abuelo Salvador Vigo fundó la escribanía en 1911, así que tiene 103 años, ha acompañado prácticamente la mitad de la historia desde la Revolución de Mayo en adelante. Nosotros éramos un conjunto de abogados. Y uno de nuestros socios en aquel momento estaba casado con la hija de un renombrado arquitecto de Santa Fe, el arquitecto Calvo, y que nos propuso, porque había salido un plan de desgravación impositiva, que lo ayudáramos a conformar un consorcio con clientes nuestros. Claro. Yo tenía en aquel entonces 25 años. Y integramos un consorcio, 2, 3, 4, 5 consorcios, hasta que en un determinado momento dijimos, bueno, mirá, si hay esta posibilidad, bueno, ¿por qué no empezamos a construir nosotros? ¿Y tenía contras cuando empezaron? ¿Había cosas que decían, no, esto legalmente no puede ser? Usted que es abogado por ahí. Sí, a ver, este era un producto muy creativo, muy innovador en ese sentido y un poco atípico en su momento. Cuando uno mira hacia atrás, la enseñanza que yo he mamado es que nunca hay que esperar que todas las velas estén desplegadas. Si uno espera de que todas las variables estén alineadas, Adriana, nunca alargás un producto. No, imposible. Cuando uno más grande es más conservador, cuando uno es más joven es más audaz. Pero a lo largo de todas estas décadas, la clave está que uno tenga tesón y tenga la conciencia de hacer las cosas bien y de honrar la palabra empeñada. Yo creo que el presente hoy de Pilaí es que honró esa palabra, es decir, construyó, cuando hubo dificultades, porque, a ver, en junio del 89, por ejemplo, el índice de la construcción subió al 190% en un mes. ¿190? En un mes, en el periodo hiperinflacionario. Pero eso mundialmente debe ser... Era récord, y había que mantener vivo el producto. Entonces allí hubo una gran tarea que se hizo conjuntamente con nuestros clientes diciendo, bueno, lo primero es no negar la realidad. Claro. Los precios aumentaron esto. Ahora pensemos de qué manera podemos mantenerlo vivo. Y establecimos una política de cuotas provisorias, es decir, y fuimos haciendo un proceso de acomodamiento y bueno, y la gente pudo continuar y el que no pudo continuar pudo venderle un buen valor a su contrato. Bueno, y fue un espíritu solidario porque
El producto está basado en el esfuerzo individual y la ayuda común. Es bastante cooperativo en su pensamiento. Pero, de entrada, ¿les dieron el voto de confianza? Porque como parece todo tan fantástico, nosotros decimos, con el limón es grande hasta el santo desconfía. Ese es el refrán, ¿no es cierto? Es buena la pregunta. Mira, Adriana, al inicio nosotros no sabíamos nada de marketing ni de pensamiento creativo, ni éramos abogados. Sí. Sí teníamos, por el trabajo de nuestros padres, es decir, tanto en el caso nuestro como en el caso de otros socios, como el actual presidente de Pilaí, el doctor Trento, cuyo padre era un muy prestigioso cirujano y uno de los dueños de un sanatorio muy importante de Santa Fe, tenían nuestros padres un prestigio. Claro. A raíz de esa circunstancia nos lanzamos a colocar el producto y en 4 meses ya habíamos colocado 700 contratos, sin tener el primer terreno adquirido, porque no sabíamos cómo... Bueno, pero estaba esa confianza. De alguna manera, es decir, nos ayudó enormemente la trayectoria de nuestros ancestros y de nuestros padres, eso nos ayudó. Claro. Pero bueno, y también el tesón, y bueno, al principio, claro, cuando uno ponía todas estas notas, porque el objetivo era una cuota chiquita mientras no se lo tiene y una cuota lo más cercano a un alquiler cuando se lo recibe. Claro. Entonces, con esa idea, bueno, al principio la gente desconfía y decía, ¿será verdad esto? Claro, ¿Podrá ser posible? Claro, porque tan bueno que claro, será verdad. Y bueno, y los con hechos, el tiempo demostró... con los hechos, con las obras, con continuar construyendo siempre. ¿Ya han construido cuánto? Porque me lo dijo. Nosotros, ¿30.000 eran? No, nosotros tenemos 42 edificios en construcción en este momento. ¿En este momento? En este momento, pero tenemos más de 2.900 departamentos construidos a lo largo de todos estos años. Es una barbaridad. Claro, exactamente. ¿Y la proyección que tiene a futuro que vendría a ser? Bueno, el fideicomiso prevé la construcción de 30.000 departamentos en los próximos 20 años. ¿No es cierto? Para eso tenemos que hacer la colocación, hay un periodo de colocación de 5 años para poder llegar a ese objetivo. ¿No es cierto? Ese es el programa global, del cual tenemos aprobado un primer fideicomiso para Santa Fe y Paraná de 10.000 a cuenta de esos 30.000. Claro. Estamos luchando por los otros, pero del antiguo sistema tenemos que construir en los próximos años, 20 años, 22.000 departamentos. ¿Por qué tienen que construir? Tenemos en el sentido, ¿por qué tienen que construir? O sea, como que está determinado que así debe ser, ¿por qué? Porque hay un cupo de contratos vendidos. Nosotros, por el antiguo sistema, tenemos colocados 27.000 departamentos y de esos 27.000 nos falta construir 22.000. Eso que nos falta construir es porque el crecimiento exponencial del producto se dio después del 2001. Nosotros en el 2001 teníamos 3.000 clientes y terminamos con 27.000. ¿Por qué? Porque la gente se volcó masivamente a la inversión en inmuebles. ¿Y qué busca? Una inversión segura. Ya termino, espera, no me cortes, que esta es muy importante. Claro, segura y de fácil salida. A los edificios vos vas por la calle y los ves construir. Claro. Una inversión afuera, vos no la ves. No, claro que no. Entonces, esa fue la fortaleza del producto. Cuando la gente huyó de los bancos, se volcó a los inmuebles y ahí nosotros crecimos exponencialmente. Me fascina hablar con un hombre apasionado. Javier, tiene que seguir charlando conmigo, ¿me lo promete? Bueno, con todo gusto. Seguimos charlando, gracias.